Información que ha transcurrido hace pocos minutos en el Congreso Nacional. La acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes fue presentada por la oposición. Se encuentra ahí en el Congreso Nacional Roberto Carrasco y nos va a contar qué es lo que ha ocurrido hace pocos instantes nada más y las reacciones que hay sobre este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, Patricia, gusto saludarlos. Hace exactamente media hora fue la presentación de la acusación constitucional por parte de la oposición en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Esto que ya había sido anunciado durante las últimas semanas, que no se había concretado antes del plebiscito, ahora ya se hace. Tiene 5 capítulos, principalmente se destaca falta la probidad y también omisión, en este caso, de antecedentes que dicen, según lo que han comentado y lo que sale también en este documento, en este libelo acusatorio, no habrían entregado correspondientemente al Ministerio Público de cuándo se enteraron principalmente de estos hechos de corrupción, y se centran en definitiva lo que ocurrió también en la región de Antofagasta en esta situación de los casos convenios. Vamos a escuchar declaraciones de los que presentan esta acusación constitucional, que están, yo les decía, Chile Vamos, también el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano. Son 10 firmantes en total los que no van a poder ser concursados. ¿Por qué concursados? Ya lo voy a explicar más adelante en la comisión investigadora entonces de esta acusación constitucional. Escuchamos a continuación declaraciones. Recordar que nosotros le dijimos al presidente lo grave hechos que ocurrieron en el caso Convenio y Fundaciones. Recordar que hay un informe de Contraloría donde es contundente, también hay una persecución penal al respecto, ya se están siendo imputados. Entonces esta es la lista en el ámbito político. Entonces le hemos planteado eso al presidente una y otra vez, de la importancia de que el ministro, ¿cierto?, dejara su cargo, pero frente a que él no ha tomado esas decisiones, que nosotros ya el día de hoy vamos a ingresar esta acusación constitucional. Que nosotros no aceptamos más la impunidad en materia de probidad, que no aceptamos más que las cosas sigan pasando en este país sin que ninguna autoridad se haga responsable de sus errores. Y básicamente acá hay infracciones constitucionales, 5 capítulos, como señaló la diputada Muñoz, 5 capítulos que vamos a tener que ir acreditando durante el transcurso de la acusación. Como ha sido también la tónica de este lamentable episodio, en que cada día nos enteramos de más aristas dentro de este caso. Por un lado, parientes, amigos, amigotes de diputados. Por otro lado, autoridades que no ejercieron su rol. Y hoy día, finalmente, nos enteramos durante la semana pasada que todos estos antecedentes los tenía el ministro, pero no hizo nada, porque parece que hay que entregarle las cosas subrayadas para que él las vea. Y eso no puede ser en Chile. Las autoridades tienen que hacerse cargo. Bien, Roberto, finalmente se cumple con lo que se había ya anunciado desde antes del plebiscito. Se había dado una suerte de ultimátum al ministro para dar un paso al costado, renunciar. De lo contrario, se iba a reactivar esta idea de acusación constitucional ya una vez pasadas las elecciones. Se concreta ya finalmente durante esta jornada, se esperaba ayer incluso, pero ¿qué ocurre ahí en el intertanto? Acá hay 2 partidos que patrocinan esta acusación, el Partido Republicano, también el Social Cristiano. ¿Y quiénes más adhieren a esta acusación constitucional? ¿Qué respaldo eventualmente podría tener en el Congreso de prosperar? ¿Con qué votos contaría? Mira, yo me estaba acordando de la pregunta que me hiciste ayer con respecto a si es que esto tiene opción de prosperar o no, de avanzar, de que se declare constitucional para que así pueda ir hacia el Senado. Bueno, en definitiva, hemos reporteado durante toda esta mañana, el panorama ha cambiado un poco. Yo ayer te comentaba que las últimas declaraciones que nos había entregado Erika Edo de la Democracia Cristiana era que la iban a analizar. Bueno, hoy dice el panorama es distinto. Después del plebiscito la gente quiere otras cosas, no acusaciones constitucionales, sí que nos preocupemos de sus urgencias, y en definitiva él cambia su opinión, dice lo más probable es que la bancada de Democracia Cristiana no apruebe esta acusación. Lo mismo ocurre, algo similar, con Amarillos, con el diputado Joanet, quien también ha comentado algo similar, de Demócratas también, así que desde ese punto de vista es complejo el panorama para esta acusación constitucional, aunque sabemos que esto puede ir cambiando, mutando constantemente. ¿Quiénes más se suman? Y respondo también parte de tu pregunta, Patricio. Bueno, de los firmantes están parlamentarios de la UDI, también de Renovación Nacional. Evópoli no quiso colocar firmantes, pero sí dijo que van a contar con los votos en la sala para aprobar esta acusación constitucional. También lo que viene, yo le hablaba anteriormente de un concurso. ¿Por qué concurso? Porque acá se habla de concurso, se utiliza ese concepto para este sorteo de
de los 5 integrantes que van a estar entonces en esta comisión investigadora, también revisora de la acusación constitucional en contra del ministro Montes. Se espera que eso se haga durante la tarde en la comisión respectiva y también en la sesión de sala, que va a comenzar a eso de las 15 horas con 30 minutos, y en definitiva no pueden ser concursados los parlamentarios que firman esta acusación constitucional. Y además comentarles con respecto a esto que esto es una tómbola en donde se ingresan diversos números con los parlamentarios, con los correspondientes a la Cámara de Diputadas y Diputados, y posteriormente, según ese número, se van a ir determinando entonces lo que respecta a los integrantes de esta comisión revisora de la comisión de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Vamos a escuchar declaraciones desde el oficialismo, quienes no respaldan obviamente esta acusación. Esto es lo que comentan. No conozco el contenido de la acusación, por lo tanto no conozco tampoco los argumentos a los que aluden las y los acusantes en este caso para poder llevar adelante una acusación contra el ministro Montes. Me parece que es importante poder tener en consideración esos elementos para poder hacer un pronunciamiento al respecto. Hasta ahora el gobierno, el presidente Gabriel Boric, le ha entregado su respaldo al ministro Montes. Yo personalmente no tengo todos los antecedentes de lo que de alguna u otra manera corresponde a las responsabilidades particulares. Hay un proceso de investigación en curso y me parece que esa investigación en curso tiene que llegar a puerto para poder tener un resultado. Entonces usted no tiene una inclinación a priori, usted va a evaluar la acusación en su mérito. Yo creo que todos los parlamentarios tienen derecho a incorporar los elementos. No puedo pronunciarme respecto a una acusación que no conozco. El ministro Montes fue uno de los primeros en entregar todos los antecedentes necesarios para aportar con este proceso de investigación que hasta el día de hoy sigue en curso. No me parece seguir jugando al gallito político que tiene la derecha hoy día, entendiendo que una acusación constitucional contra el ministro en estos contextos, la verdad es que no favorece a que sigamos avanzando en las necesidades urgentes que la gente de Chile quiere. Claro, estaba la duda, Roberto, después de los resultados del plebiscito, si es que eso iba a tener algún cambio en la opinión ahí de los parlamentarios respecto a si presentar o no esta acusación constitucional. Finalmente se concreta, pero la duda iba a quedar planteada sobre si están o no los votos para el proceso que va a continuación. Recordemos que la acusación constitucional tiene que pasar primero por la Cámara de Diputados, después el Senado actúa como jurado, y si es que se llega ahí a aprobar, eso significa la destitución del ministro. Sí, exactamente, es la destitución y no puede optar a cargos públicos por 5 años. Entonces, el castigo también es bastante importante y en ese sentido también están ya conversando los diversos ministros de gobierno con los parlamentarios, sobre todo de centro y los independientes, que pueden generar una diferencia importante de cara a esta votación que se espera podría ser a mediados de enero. Incluso se habla por ahí por el 15 de enero. Obviamente todo va a depender de los plazos. Si bien hay plazos estipulados máximos, de todas maneras esto puede ir variando porque si, por ejemplo, la comisión envía el informe respectivo antes de los días estipulados o la respuesta del ministro es antes, ahí van variando, pero se espera que entonces sea a mediados de enero esta votación. Bueno, el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a esta situación. Escuchemos a continuación. Respecto a las acusaciones constitucionales, son parte de los instrumentos con que cuenta el Parlamento. Yo mucho tiempo fui parlamentario y me tocó estar en procesos de muchos procesos de acusaciones constitucionales, y es propio de la democracia. Ahí yo no la conozco, la que se ha presentado ahora, no conozco, entiendo que se presentó hace 10 minutos, una cosa así, tengo que conocerla para poder opinar sobre ella, sobre su alcance. Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos tratando de trabajar primero por las viviendas de la familia, responderle a las familias que requieren esto. El Ministerio está volcado hacia eso, a veces llevar parte de la atención hacia otras situaciones, como en este caso la acusación, nos quita energía del trabajo que es el principal, pero eso es propio de nuestra organización democrática. Mire, desconozco la acusación, tendría que verla. Primera vez que alguien hace referencia a temas de probidad, aquí lo que se ha hablado es otra cosa. Los temas de probidad están muy focalizados en situaciones que han ocurrido en algunas regiones. Y todos los defectos institucionales que pudieran haber, hay que enfrentarlos, y todas las personas que han cometido delitos tienen que responder por los delitos que cometieron. Bueno, el ministro, una vez más, insiste en que él no va a renunciar, que se mantiene en su cargo, que cuenta la confianza además con la confianza del presidente. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? ¿Ha hablado durante esta mañana algún ministro, se ha referido a la situación ya una vez presentada esta acusación constitucional, el ministro Lizalde, por ejemplo?
Sí, hablamos de hecho con el ministro Álvaro Elizalde de la SECPRES, también un cargo importante que él tiene porque es el principal nexo entre el gobierno y el Parlamento. En ese sentido también dijo que ya está en algunas conversaciones informales por ahora, pero a raíz también de la posición que han tenido parlamentarios, como yo les comentaba anteriormente, del centro, de centro izquierda y también independientes. En ese sentido hay cierta tranquilidad dentro del gobierno. Sabemos que esto es imponderable y que puede ocurrir cualquier cosa de aquí en más. Quedan varios días para que la comisión revisora pueda sesionar correspondientemente y posteriormente también lo haga la sala respecto a esto. Así que escuchemos a continuación declaraciones del ministro Elizalde. Inconducente, porque lo que finalmente nos demanda el país es que nos hagamos cargo de sus problemas, y eso implica que el Congreso contribuya en su tarea principal, que es legislar con buenas leyes que resuelvan los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. Y bueno, utilizar este instrumento, incluso abusar del mismo, significa que hay una distracción que se prolonga por varias semanas y que impide que finalmente sigamos abordando los temas que realmente importan a la ciudadanía y que son fundamentales para nuestro país. Se planteó por parte de la actual oposición en el pasado que había un abuso de la presentación de acusaciones constitucionales en el gobierno pasado. Pues bien, ahora están en el mismo número. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones del ministro Elizalde. Él decía al final de su respuesta, muchachos, que están en el mismo número. Son 5 ya acusaciones constitucionales que se han presentado por parte de la oposición en contra de este gobierno y en definitiva no ha pasado ninguna ni siquiera al Senado. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque incluso desde el gobierno dicen que podría salir fortalecido en caso de que no tenga los votos el ministro Carlos Montes y no prospere esta acusación constitucional. Así que vamos a seguir muy atentos a lo que puede ocurrir en la tarde desde las 15:30 horas con el sorteo, según lo que nos han comentado, y ya posteriormente que se constituya la comisión revisora de esta acusación constitucional. Bien, Roberto, vamos a ver ahí qué es lo que ocurre entonces con la tramitación de esta acusación constitucional, los apoyos eventualmente que esto podría tener o no, que esto podría culminar entonces con la destitución del actual ministro y finalmente además quedar inhabilitado por 5 años, pero hay que ver además todo esto depende de los votos que existan en el Congreso Nacional. Muchas gracias.